Hace muchos años, en un pequeño pueblo escondido entre montes y árboles, vivía Pedro, un campesino humilde que pasaba sus días trabajando la tierra. Con él vivía su padre, don Tomás, un anciano sabio que, a pesar de su edad, aún tenía fuerzas para acompañarlo y aconsejarlo con la experiencia de los años. En aquella misma casa también creció Mariana, la hija de Pedro, una muchacha de 15 años tan hermosa y radiante como lo había sido su madre antes de fallecer. Tras perder a su esposa, Pedro se dedicó por completo a criar a su hija, mientras Tomás veía en ella la esperanza de la familia, aunque guardaba un presentimiento silencioso que nunca se atrevía a mencionar. Mariana era la lejía del hogar. Pedro trabajaba sin descanso sembrando maíz y cuidando los animales, y ella ayudaba en todo lo que podía. Ordeñaba las vacas, recogía leña, limpiaba la casa y seguía asistiendo al colegio. A pesar de llegar cansada, siempre volvía con una sonrisa para acompañar a su padre y a su abuelo. Todo comenzó una tarde, cuando regresaba de la escuela con sus cuadernos bajo el brazo. El camino era el de siempre, pero algo no encajaba. Escuchó un silbido corto, suave, como si alguien caminara justo detrás de ella. Se detuvo, creyendo que era una broma de los niños del pueblo, pero no había nadie. Reanudó la marcha y el silbido volvió, ahora más largo, como si imitara su respiración. Mariana aceleró el paso hasta llegar a casa. Entró inquieta. Le contó a Pedro lo ocurrido, pero él, intentando tranquilizarla, le dijo que seguramente eran muchachos jugando entre los árboles. Al día siguiente, mientras volvía del río con un balde de agua, lo sintió otra vez. Ya no era solo el silbido, era la sensación clara de ser observada. Sus pasos resonaban en la vereda cuando de pronto el viento arrastró un sombrero viejo y pequeño hasta sus pies. Era demasiado chico para un hombre adulto, gastado, cubierto de polvo. Mariana lo miró unos segundos antes de dejar que el viento se lo llevara. Esa noche, en la mesa, se atrevió a contárselo a su abuelo. Don Tomás la escuchó sin parpadear, con el ceño fruncido. Murmuró que había cosas que era mejor no tocar ni recoger. Pedro intervino para evitar asustarla, pero Mariana notó que el anciano no apartaba los ojos de ella ni por un instante. Los días siguientes los rumores comenzaron a correr por el pueblo. Algunos niños decían que un hombrecito les hacía señas desde la orilla del camino. Una mujer aseguró haber visto una sombra pequeña rondando su patio. Mariana escuchó a dos vecinas en la tienda decir que sus hijos habían visto a un niño extraño, con botas viejas y un sombrero grande. Al volver a casa se lo contó a su abuelo. Don Tomás solo respondió que a veces las historias que parecen de niños no lo son tanto. La inquietud crecía. Una tarde, mientras estaba en el corredor, el anciano escuchó a dos niños susurrar que aquella figura pequeña les decía que lo siguieran. Uno confesó que corrió porque su madre le había advertido que jamás respondiera si lo veía. Don Tomás sintió un escalofrío. Aquellas palabras eran demasiado familiares, idénticas a las advertencias que él había escuchado en su juventud. Miró hacia el monte y la expresión de su rostro se volvió grave. Esa noche, mientras Pedro y Mariana conversaban en la cocina, el anciano permaneció en silencio, como perdido en pensamientos que prefería no compartir. En su interior, sabía que algo se estaba acercando al pueblo, algo que no pertenecía a este mundo. Un día, Pedro y don Tomás salieron a resolver unos mandados en un pueblo cercano. Pedro se despidió de Mariana con cariño y le pidió que cerrara bien la puerta y no saliera del patio hasta que regresaran. Al caer la tarde, mientras la joven repasaba sus cuadernos, el silencio se volvió más pesado. Los grillos cantaban afuera y las ramas se mecían con un sonido inquietante. La soledad empezó a incomodarla, así que salió al patio a ver si su padre y su abuelo venían por el camino. Y entonces lo vio. Entre las sombras del monte apareció una figura pequeña. Llevaba un sombrero enorme que casi le tapaba el rostro, botas rotas, ropa vieja, dos ojos brillantes que no parpadeaban. Silbaba con un sonido extraño, casi hipnótico, y con voz suave la llamaba, invitándolo a seguirlo hacia la oscuridad. Mariana, como atrapada, dio un paso sin darse cuenta. Sus pies parecían moverse solos. Mientras tanto,
Pedro y don Tomás venían de regreso cuando un niño del vecindario corrió hacia ellos, pálido. Tartamudeando les contó que había visto a Mariana siguiendo a un niño pequeño con sombrero grande hacia el monte. Don Tomás lo entendió de inmediato. Dijo en voz baja: «Ese no es un niño, es el duende». Pedro corrió desesperado. La noche se llenó de silbidos que rebotaban entre los cerros. Entre los árboles pudo ver a Mariana caminando como sonámbula detrás de aquella figura pequeña que reía con un sonido hueco. Pedro gritó, pero ella no reaccionaba. El duende se volvió. Bajo el sombrero, dos ojos brillantes lo miraron. El aire se volvió helado. El silbido se alargó como si la montaña respirara. Recordando las palabras de su padre, Pedro se mordió el dedo meñique y volteó su camisa al revés. El silbido se quebró por un instante. Ese segundo bastó para que corriera hacia Mariana, la tomara de los hombros y la sacudiera. Mariana parpadeó, como si despertaba de un sueño profundo, y al reconocer a su padre rompió en llanto abrazándolo con fuerza. El duende soltó una risa corta y burlona antes de desvanecerse entre las sombras, dejando solo el sonido de sus botas alejándose. De vuelta en casa, don Tomás esperaba en el corredor. Al verlo, suspiró aliviado. Mariana estaba pálida y temblorosa, pero a salvo. El anciano explicó que el duende había intentado atraparla, pero el hechizo no llegó a completarse. Pedro la abrazó, jurando no volver a dejarla sola al caer la tarde. Esa noche cenaron juntos, intentando recuperar la paz. Desde entonces se dice que en los pueblos aparece el duende, un ser pequeño, con sombrero grande y ropa vieja, que vive en cuevas escondidas y sale cuando cae la tarde buscando compañía. Algunos lo han visto rondando patios. Otros aseguran haberlo encontrado en caminos solitarios donde hay mujeres jóvenes o niños. Dicen que tiene obsesión por las muchachas hermosas y que si logra hechizarlas, ya no vuelven a ser las mismas. A los niños los invita a jugar, pero quienes lo siguen, desaparecen. Los mayores advierten que si escuchas su silbido, debes morderte el dedo meñique o voltear la ropa al revés para romper su hechizo. Y si ves una figura pequeña mirándote desde los árboles, no lo saludes, no le respondas, porque si es el duende, puede que no te deje regresar.